Bueno, empezamos. Buenas tardes, bienvenidos como siempre a esta casa del pueblo del Partido Socialista en Villarrobledo. Hoy, el día después del acto institucional de la Consejería de Educación en el Día de la Enseñanza, pues toca hablar un poquito y valorar cómo fue el día de ayer en Villarrobledo, con ese acto institucional que, si no fuese por lo que está cayendo en Castilla-La Mancha en materia educativa, hubiera sido, como dije la semana pasada, un orgullo para toda la gente de Villarrobledo que un acto institucional a nivel regional en el ámbito de la enseñanza se celebrase en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, felicitar desde el Partido Socialista de Villarrobledo a los premiados. Felicitamos, por supuesto, a la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, como no, al Instituto Consabrun de Consuegra, que fue premiado por la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula, al aula educativa del Hospital Universitario de Guadalajara, que hacen una labor importantísima con alumnos enfermos, al profesor Abel Martínez, que fue capaz de llevar y coordinar una experiencia docente en una escuela rural castigada por los recortes de Cospedal. Una escuela que puso en contacto pues, a un grupo de alumnos de esa escuela con una estación de la NASA. A todos los compañeros, maestros y profesores que se jubilan este año. Y también a los dos estudiantes, a Francisco José Molina, por obtener la nota más alta en la PAU en Castilla-La Mancha, y a otro portento, que es un alumno rodense, Álvaro Rico, becado por Estados Unidos para estudiar en ese país. Bueno, pues dicho esto, felicitamos a todos y ayer en Villarrobledo asiste a ese acto la cúpula de la Consejería de Educación del Gobierno Regional, pero asiste a la cúpula, sin Cospedal. Es la primera vez en la historia de Castilla-La Mancha, desde que tenemos competencias educativas, allá por el año 2000, en 13 años es la primera vez que un presidente, en este caso presidenta regional, no asiste a lo que era antes el Día del Maestro, ahora Día de la Enseñanza. Para el Grupo Socialista de Villarrobledo tiene dos lecturas. Cospedal no da la cara a los recortes que está efectuando en Castilla-La Mancha, y Cospedal pasa literalmente del sistema educativo público de Castilla-La Mancha. Pasa literalmente de los castellano-manchegos. Por eso ayer viene toda la cúpula de esa consejería con el consejero Marín al frente. El título del Día de la Enseñanza: Educación de calidad, camino de oportunidades. Esto no se lo cree nadie, no se lo creen ni en la propia consejería. Ni calidad ni oportunidades, ni educación de calidad, que era lo que había antes en Castilla-La Mancha con los gobiernos socialistas, ni oportunidades para tantos y tantos jóvenes de Castilla-La Mancha, de educación primaria, secundaria y bachiller, que no tienen o tienen un futuro negro con tanto recorte del gobierno popular. Bien, es verdad que viene en prensa hoy que había protestas en la calle. El acto ha estado marcado por protestas. Había una valla, la valla de la vergüenza, en el instituto donde se desarrolló el acto. Había un cordón de seguridad que parecía que venía George Bush en sus últimos años de gobierno, cuando estaba casi todo el mundo en contra de él. Le podemos decir ya hoy, porque tenemos información fehaciente, que toda la policía local de Villarrobledo, que estaba de servicio en ese momento, excepto una o dos personas que estaban en Central, estaban en esa avenida cortada completamente al tráfico. La Guardia Civil de Villarrobledo en servicio estaba allí,
Guardia Civil de Munera y Policía Secreta dentro de ese acto, un acto de educación, para que el señor Marín no escuchara las protestas de padres, madres, alumnos, maestros y profesores que con educación le querían decir que basta ya a tanto recorte. Desde el Partido Socialista de Villarrobledo no estamos de acuerdo con que se monte un cordón de seguridad para frenar no sé a quién, A la gente de las camisetas verdes, bueno, en ese cordón se rechazaba, se echaba hacia atrás a la gente que llevaba la camiseta verde. Tenemos información de gente que fue a ver si podía pasar y sin mirar en la lista de acreditaciones les echaron para atrás por llevar esta camiseta verde, la camiseta que defiende la escuela pública en Castilla-La Mancha. Esa es la política, la forma de pensar del Partido Popular. Bueno, pues aquí tenemos una camiseta verde en una sede de un partido político, el PSOE. El PSOE que defiende esto, la escuela pública. En esa valla más bien de vallas de obra, vallas para, se usan no para acordonar a personas, sino para acordonar más bien animales. El criterio que tenían era pues un miembro de Nuevas Generaciones, era el que decía a la Guardia Civil quién pasaba y quién no. Eso es lamentable, que en un acto institucional de una consejería en Castilla-La Mancha sea un miembro de Nuevas Generaciones que no tiene ni siquiera un cargo electo político, el que decida quién pasa y quién no. Marcial Marín, consejero de Educación en Castilla-La Mancha, dijo en ese acto que los que protestan son minoría. Yo creo que Marcial Marín, al hacer esta afirmación dentro, no sabía a quién se estaba dirigiendo. Mire usted, Villarrobledo tiene una realidad de 7 colegios públicos, tiene un colegio concertado y 3 institutos, tiene 11 centros, más la educación de adultos y educación de idiomas. Alrededor de 400-450 maestros y profesores trabajamos en Villarrobledo. Bueno, pues a ese acto, le voy a decir quién asistió de la escuela pública. Asistieron de todos estos maestros 2 directores de centro, 2. Ningún equipo directivo de la escuela pública al completo y maestros, 2 profesores en activo. Llenaron el recinto con maestros de la escuela concertada, con maestros de la escuela privada, con academias y gabinetes de logopedia y psicología privados, con los maestros que se han jubilado, han trasladado el acto que se hacía en Toledo todos los años para maestros jubilados al día de la enseñanza para poder llenar. Y cómo no, han llenado el acto con simpatizantes y militantes del Partido Popular que bien poco tienen que ver con la enseñanza, con la educación de Castilla-La Mancha y de Villarrobledo. Si algo conozco bien es la realidad educativa de este pueblo, y si algo conozco bien es a los maestros y a los profesores, y les puedo asegurar aquí, hoy, que no miento un ápice. Maestros y profesores activos en Villarrobledo no asistió, por no decir nadie, casi nadie. Y es una pena que en un acto de una consejería, en un acto institucional de celebrar algo bonito como es la enseñanza, la educación, no asistan maestros y profesores en activo. Y el ayuntamiento se dedique a llamar a sus simpatizantes y militantes del Partido Popular para que aquello no esté desangelado. Las personas que protestan en la calle protestan porque, como dije la semana pasada, en Castilla-La Mancha y en Villarrobledo no tenemos nada que celebrar, solamente lamentar. Lamentar por tanto recorte brutal en los últimos 2 años. La semana pasada anunciábamos aquí
la nueva relación de puestos de trabajo oculta que tenía la consejería. Bueno, pues hoy mismo ya ha llegado a los centros informado por los sindicatos. Además de los 5.000 maestros, docentes y profesores que fueron a la calle el año pasado, para el curso que viene, un total de 1.400 maestros y profesores van otra vez a la calle, con lo que esto supone en el recorte de servicios educativos. Concretamente, en la provincia de Albacete, 108 maestros menos para el curso que viene. Maestros de secundaria, 214. Esta es la propuesta definitiva de la consejería. 14 de FP, 1 de artes, 3 de conservatorio y 2 de centros de educación especial. Total, para el curso que viene, un nuevo recorte solo en la provincia de Albacete de 342 docentes. En Villarrobledo, definitivamente, 25 menos, que sumados a los 100 del año pasado, vamos ya por 125 menos en este querido pueblo. Y todo esto gracias a el señor Marín, a la señora Cospedal y a las políticas restrictivas y de recortes del Partido Popular. Marín, consejero de Educación, ayer citaba los 4 pilares básicos de la educación: alumnos, familias, centros y, como no, docentes, profesores. Decía que esos pilares son importantísimos, estoy de acuerdo con el señor Marín, son imprescindibles en la educación: alumnos, familias, centros y profesores. Pero le tengo que decir al señor consejero que está castigando además ya a los 4 pilares de la educación castellano-manchega. ¿Qué le puede decir a los alumnos cuando les reduce las becas, les elimina comedores, eliminación de transporte escolar, aumento de ratios? ¿Qué le puede decir el señor Marín, consejero de Educación, que dice velar por la educación pública a las familias? Las familias están asfixiadas con la subida de impuestos, les suben el IVA, les han subido todos los impuestos, eliminan la gratuidad de libros, aumentan las tasas universitarias. ¿Qué puede decir la consejería, los directores generales, el consejero y la propia presidenta Cospedal a los centros, a otro pilar importantísimo de la educación en Castilla-La Mancha, cuando en los últimos 2 años se les ha reducido hasta en un 40%? Centros de 2 líneas que contaban con 14.000 euros están contando con 7.000. ¿Qué le puede decir a este pilar fundamental que son los centros cuando se reducen las plantillas el año pasado hasta en un 20% y con la nueva RPT hasta en un 30%? No tenemos maestros en Villarrobledo, no hay maestros y profesores en Villarrobledo suficiente porque, entre otras cosas, no se están cubriendo las bajas. Hasta 48 días sin maestro están niños y niñas de infantil. Y otro pilar fundamental, los maestros y profesores, que decía hablar ayer en ese acto, hablaba a algunos maestros y profesores, evidentemente, maestros y profesores que se han jubilado, pero no hablaba a los maestros y profesores en activo de este pueblo, porque no estaban allí, estaban en ese muro de la vergüenza, estaban en esa calle defendiendo lo de todos, defendiendo la escuela pública de Castilla-La Mancha y defendiendo un sistema educativo justo. Pues, ¿qué le puede decir a esos profesores, a esos 5.000 profesores que echó a la calle el año pasado? ¿Y qué le puede decir a esos 1.400 que va a echar el próximo año? 1.400 que son los que computan, que son funcionarios definitivos, esos son los que computan. Pero, aparte de esas supresiones, hay muchos maestros que van a compartir y van a dar clase, van a suprimir medias jornadas de interinos que no computan porque no constan como plazas creadas en la consejería. ¿Qué les puede decir a esos maestros interinos que echó a la calle y que este año están trabajando, entre comillas, como esclavos en las aulas? Hay maestros en Castilla-La Mancha trabajando gratis en las aulas. El programa de formación en el aula
10 semanas de trabajo gratis, 250 horas para 5 créditos para una oposición irrisoria de 200 plazas en Castilla-La Mancha. Les explico esto. El año pasado, 5.000 maestros a la calle, solo de educación infantil, 850 apoyos a la calle. Se dieron cuenta en la consejería que era insostenible el sistema y se inventaron este programa de formación en el aula para contar otra vez con esos maestros, principalmente de apoyo en infantil, que hacían falta para sostener el sistema. ¿Cómo lo inventamos? Trabajando gratis. Les damos unas horitas, unos créditos para la próxima oposición, maestros que llevaban trabajando ya 2 y 3 años para esa consejería, como maestros interinos, están trabajando gratis en las aulas. Me consta que en Villarrobledo, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, hay maestros que se están desplazando diariamente a Tomelloso, a Argamasilla de Alba, con sus coches, con su gasoil, con su gasolina, sufragándose los gastos para poder contar con 5 créditos para una oposición irrisoria. Y esto hay que denunciarlo. En definitiva, el consejero Marín vino ayer a celebrar a Villarrobledo el Día de la Enseñanza y no había que celebrar nada porque se ha fulminado en 2 años todo lo bueno y mucho que hicieron los gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha. Los gobiernos socialistas, con las transferencias educativas a partir del 2000, dotaron a los centros de un montante económico suficiente para poder llegar al final de cada uno de los ejercicios. Se redujeron las ratios maestro-profesor. Con los derechos de los maestros y profesores jamás jugaron los gobiernos socialistas. Es más, se les cuidó. Y se cuidó al alumnado y a sus familias. Con la gratuidad de libros y el transporte escolar. Y se llegó a un logro importantísimo en la educación castellano-manchega. El sistema educativo LOCSE era un sistema de integración. Bueno, pues con los gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha, con la LOE, llegamos al sistema inclusivo. Cualquier centro de Castilla-La Mancha, estuviese donde estuviese, se le dotaba de tantos recursos como necesitase para atender a cualquier tipo de alumno. Se veló por la atención a la diversidad. Bueno, pues hemos llegado a tal punto que con tanto recorte, 70 escuelas rurales cerradas, con tanto recorte, hemos pasado de ese modelo inclusivo de los gobiernos socialistas al modelo restrictivo y segregador que le gusta al Partido Popular. Nosotros pensamos que, como he dicho en varias ocasiones, el Partido Popular tiene una política bipolar. No dice casi nunca la verdad, mienten casi siempre. No lo digo yo, lo dice la sociedad. Se presentaron a estas elecciones diciendo que al día siguiente estaba todo arreglado, que la culpa era solo y exclusivamente del Partido Socialista. Yo me pregunto, como secretario de organización del PSOE en Villarrobledo, que algo de culpa tendrán ya después de casi 2 años de gobierno. Algo de culpa ya tienen los gobiernos populares. La política bipolar de ese Partido Popular, pues se ve, por ejemplo, el otro día, ayer, en ese acto de la educación, de la enseñanza, en el que por un lado premian, mi más sincera enhorabuena a esa Federación de Autismo que hace un trabajo encomiable, premian a la Federación de Autismo y por otro lado recortan casi todos los recursos que se destinan a atención a la diversidad en Castilla-La Mancha, como son maestros de audición y lenguaje, maestros de pedagogía terapéutica, fisioterapeutas, auxiliares técnicos educativos, orientadores, profesionales técnicos de servicios a la comunidad. O sea, están castigando a esos recursos específicos que son los equipos de orientación y apoyo en los centros que se encargan de la atención a la diversidad. Por un lado premiamos a la Federación de Autismo, pero por el otro lado nos fulminamos todo ese tipo de recursos que lo único que hacen es velar por la igualdad en la educación y que cualquier niño, tenga la discapacidad que tenga las mismas oportunidades para conseguir con el mismo sistema educativo los mismos objetivos que el resto. Por un lado, premian
que me parece estupendamente, a una pedanía, la Nava de Abajo, por un proyecto, y por el otro cerramos 70 escuelas rurales en Castilla-La Mancha, 68 concretamente, que se dice pronto. Por un lado premiamos eso, pero lo importante lo masacramos, que es el cierre de las 68 escuelas rurales. Voy terminando. Lo último que quiero decir es volver a felicitar a los premiados y también dar la enhorabuena a toda la comunidad educativa de Villarrobledo, que ha vuelto a decir basta ya de tanto recorte, porque hay que recordar que estaban invitada toda la comunidad educativa, desde los consejos escolares, pasando por las AMPAs, los claustros de los colegios, y si alguien ha visto la televisión, esta mañana y anoche, se preguntará, no conozco a nadie, efectivamente. Y si había alguien de Villarrobledo, eran simpatizantes, algún maestro jubilado, eso sí, y luego simpatizantes y militantes del Partido Popular. Porque muchos invitados declinaron la invitación como hicimos desde el Partido Socialista, porque queríamos ser conscientes y coherentes con lo que defendemos día a día. Del alcalde no voy a decir nada más. Me he centrado en el consejero Marín. Simplemente, pues todos hemos visto, nos ha llegado su brillante discurso a través de los medios de comunicación. Desde el Partido Socialista, y yo concretamente, pues pienso que el alcalde en este tipo de actos no está a la altura y que el cargo que representa pues no le viene grande, le viene excesivamente grande. ¿Señor, alguna pregunta?